Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio y el día de hoy estoy en Ítaca. Bueno, algunos de ustedes saben que ya me mudé a Geneva, pero ahorita manejé a Ítaca para venir a hacer esta entrevista. Estoy en el herbario de Cornell, un lugar muy bonito. Antes de comenzar, pues Teresita me dio un mini tour, porque ando un poco corta de tiempo, pero me gustó muchísimo lo que he visto y de verdad que hay muchísima historia aquí. Ya Teresita nos va a contar un poquito más. Pero bueno, el día de hoy mi entrevista es con Teresa Iturriaga. Yo creo que la conocí hace como 1 o 2 meses. Nos encontramos en algunos de los eventos que habían en Cornell y pues no habíamos tenido la oportunidad de platicar un poquito más o sentarnos a platicar, pero esta es una gran oportunidad por lo mismo para poder conocerla un poquito más, aprender de su vida y cómo llegó hasta donde está hoy. Teresita, bienvenida. Gracias. Si usted quiere decir su nombre, a qué se dedica actualmente. Pero yo soy ¿Y de dónde es? Perdón. Gracias por esta invitación, primero que nada, Kenzie. Estoy muy honrada de que Kenzie me esté entrevistando. Desde que la conocí me impresionó muchísimo su inteligencia, su interés y su trabajo arduo por lo que hace. Y también noté pues un increíble amor y tesón por lo que está haciendo aquí en esta calle, en Geneva. Me recordó mis épocas de estudiante, cuando yo estudié también aquí en la Universidad de Cornell, y también estaba por los mismos pasillos que ahora está Kenzie recorriendo la universidad. Yo soy venezolana, nací en Caracas, Venezuela, y toda mi vida transcurrió allá. Mi nombre es Teresa Iturriaga. Mucha gente me llama Teresita, y además en nuestros países es muy común utilizar el diminutivo. Mi nombre formal es Teresa Iturriaga. Y bueno, entonces cuéntame un poquito acerca de su vida, cómo fue crecer en Venezuela, pues cómo fue su vida en su país. Me imagino que vivió algunos años ahí antes de venir a Estados Unidos. Sí, toda mi vida transcurrió en Venezuela. Estuve desde que nací, estuve allá, estudié en un colegio de monjas, el mismo colegio desde kindergarten hasta que me gradué de bachiller, como se usaba mucho en nuestra época. Un año sí, mi papá era diplomático y tuvimos la suerte, y abogado, entonces tuvimos la suerte que varios años estuvimos fuera. Como familia, antes de venir a Venezuela, mi padre y mi madre estuvieron en Colombia, y antes de eso en Italia, donde se conocieron y se casaron. Entonces, con ese interés y amor a Italia, sobre todo, donde habían pasado la mayor parte de sus años, y por supuesto Colombia, nos llevaron a pasar un año cuando estábamos en el medio de nuestras vidas. Nos llevaron un año a Roma, y eso fue pues un aprendizaje increíble, porque viajamos por Europa y para mí se me abrió un mundo totalmente diferente. Mi infancia transcurrió, la parte en Venezuela, transcurrió en una casa que estaba pegada a la montaña, en la cordillera norte de Venezuela, en Caracas. Y estando adherida e inmersa prácticamente la casa dentro de la montaña, yo pasé mi vida ahí. Y con la tranquilidad que se tenía en aquella época de que los niños pues se iban a pasear y no importaba. Teníamos un perro y el perro era mi compañero, y nos íbamos a pasear a la montaña, y muchísimas horas de mi vida estuvieron viendo el suelo. Yo veía cómo se desmoronaban los troncos de los árboles, veía los insectos, veía cosas blanquecinas que no sabía qué eran hongos evidentemente, y siempre me atrajo el suelo y la descomposición de la materia orgánica. ¿Sí? No sé por qué era. Vivía montada en un árbol también, que mi mamá, que todavía vive, siempre ahora se acuerda de cuando estaba yo montada en él.
último copito de los árboles y mi papá gritándome, ¡bájate! No. ¡Bájate, Teresita, bájate! Y bueno, me gustaba mucho la soledad. Ujú. y siempre tenía un árbol favorito donde leía. Me pasaba las tardes leyendo encima del árbol. Así transcurrió mi infancia, entonces muy, muy con la naturaleza, gracias a esa maravillosa casa. Ujú. Bueno, luego después del año en Italia yo ya estaba quinceañera y regresamos y bueno, pasaron una autopista por donde estaba nuestra casa, la expropió el gobierno y ya por supuesto esa magia se terminó momentáneamente. Pero mi interés toda la vida había sido ser exploradora. Yo leía unos libros de una especie de Tarzán latino que estaba en el Amazonas que se llamaba Bomba. Entonces Bomba, con una piel de leopardo, estaba en muchas aventuras en muchos libros y eso es lo que yo leía, era mi favorito. ¿En serio? Sí. No me gustaba el hecho de que por ser mujer me limitaban muchísimas cosas. Y mis hermanos, por ejemplo, con mi papá, se iban a largas expediciones, o bueno, no expediciones como tal, sino excursiones por el Ávila, por la montaña que les mencioné, y a mí no me dejaban ir. Ujú. Entonces siempre tenía esa molestia. E inclusive en un momento dado participé que mi nombre había cambiado, que yo ya no me llamaba Teresita, sino me llamaba Terry, que era un nombre de hombre. Hasta el nombre se cambió. Me cambié el nombre y la vestimenta también. Wow. Había unos viejísimos pantalones, shorts de esos Ajá. tiroleses Ujú. de alguien que había estado en Suiza. Y yo me decidí poner esos shorts durante años de mi vida y un suéter roto. Y con eso no me lo quité de encima más nunca. Y salía y todo con eso. Nadie me podía... Mi mamá intentaba, pero no lo lograba. Hasta que, bueno, eventualmente se fue pasando y me volví a llamar Teresita. ¿Y cuántos hermanos tiene? Somos 4 hermanos en total. Tengo un hermano mayor, yo soy la segunda, una hermana Ujú. y luego un hermano menor. Son 4. Somos 4. ¿Y ellos están en Venezuela ahora? Bueno, hay 2 en Venezuela Ujú. y 2 fuera. La realidad venezolana pues hizo que muchos migráramos, los que no teníamos posibilidad de trabajar en Venezuela sobre todo. Ujú. Entonces fue mi caso. Yo estaba ya en la universidad trabajando como profesora en ese momento en la Universidad Simón Bolívar y bueno, la universidad se vino a nada. La universidad era posición de gobierno, aunque era subvencionada por el gobierno, al igual que la Universidad Central de Venezuela. Y ambas universidades pues ya les cortaron el financiamiento y se volvieron nada. Ya no había cómo mantener los estudiantes, no había cómo mantener los laboratorios. Cuando yo vi eso, yo decidí buscar dónde trabajar, porque el salario se había convertido en $5 mensuales, en $2 mensuales. A mí me tocaba luego mi jubilación, porque ya había cumplido suficientes años en la universidad y nunca la vi. La jubilación, pues toda la pensión que yo había acumulado durante los años que trabajé allí y muchos otros que trabajé anteriormente con el gobierno en Jardín Botánico de Venezuela, etc. Todo eso se fumó. Wow. Entonces, bueno, me vi obligada realmente a buscar trabajo en otras partes y así es como terminé de nuevo en los Estados Unidos. Ok, bueno, vámonos un poquito para atrás. Es ahí donde dice que usted era una quinceañera cuando se fueron para Italia. El haber ido a Italia me imagino que fue una experiencia totalmente diferente, conocer culturas, conocer personas. ¿Hubo algún momento en el que usted tal vez pensó en vivir ahí o salir al extranjero o siempre era como ya al final del tiempo tenía muchas ganas de regresar a Venezuela? Nunca me pasó durante esa época. Durante esa época yo siempre fui muy venezolana, con un papá peruano, pero muy venezolana, me sentí muy venezolana, mi madre venezolana, y pues estábamos allí radicados en Venezuela, porque mi papá en ese momento dejó la diplomacia para dedicarse al derecho, para que estuviéramos en un sitio fijo, los hijos
donde desarrollarnos. El año en Italia tuve la posibilidad, una persona le dijo a mi mamá que sí, porque yo no me quedaba en Italia, y me ofrecía terminar la escuela allá y bueno, que yo siguiera los estudios allá, porque yo siempre tuve mucho interés en estudiar, pero yo no quise y mis padres tampoco quisieron. Entonces, pero en ese caso realmente nunca tuve la intención. Me encanta Italia, tengo abuelas italianas, etcétera, me siento muy italiana por ese lado, pero no, mis raíces verdaderas están en Venezuela. ¿Y cómo era usted en la escuela? Mientras estaban en el colegio, en la escuela, ¿le gustaba hacer tareas o era más de que esperaba que se terminaran las clases para salir a jugar? No, yo siempre me importaba mucho las notas, me importaba mucho sobresalir y salir bien y estar dentro de las mejores de la clase. Entonces siempre me esforzaba mucho, estudiaba muchísimo y me levantaba muy temprano los días que había examen, por ejemplo, y repasaba todo. Me levantaba a las 4 de la mañana, repasaba todo otra vez y siempre con la intención pues de sacar los mejores grados. Bueno, por supuesto que durante los periodos de clase yo era muy fastidiosa con los profesores porque yo era un poco el payaso de la clase. Entonces el profesor se volteaba, yo hacía muecas, todas se reían y ese tipo de cosas, pero aparte de eso yo era académicamente era muy buena. Pero yo creo también que cuando uno está en la escuela también están como esos niños que son inteligentes y bromistas, pero igual le caen bien a los profesores, como que siempre tienen el sí. No sé si eso le pasaba. Sí me pasaba. Solamente un profesor de química se desesperaba conmigo, pero después me perdonaba. Y ya luego, bueno, entonces pasa como toda esta época del colegio. ¿Cómo decide que quiere estudiar en la universidad? Yo siempre tenía fijo, me veía a mí misma como una exploradora en el África, trabajando con orangutanes o con elefantes. Me veía en el África con elefantes. Y siempre cuando me preguntaban, inclusive en casa de amigas muy formales, me preguntaban, por ejemplo, en la mesa, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Yo decía, exploradora en el África. Y se reían de mí, espérate que te cases y tengas hijos. Y se morían de risa. Y bueno, pero eso es lo que yo quería ser una exploradora. Entonces, después mi interés se convirtió en la arqueología y por supuesto el año en Italia tuvo una gran influencia en mí. Yo me enamoré de las ruinas, me enamoré de lo que era excavar. Me interesaba muchísimo hurgar, buscar en el pasado, El mío era siempre una exploración en algo. Entonces decidí arqueología. Pero también me interesaba mucho la oscuridad y las cavernas. Entonces estaba entre arqueología y espeleología, el estudio de las cavernas. Ambas cosas se cortaron porque mi papá se reunió conmigo con el director de la Sociedad de Espeleología de Venezuela y él le dijo que de ninguna manera yo podía estudiar espeleología porque eso no era una carrera para mujeres, es una carrera para hombres. Entonces mi papá, por supuesto, decidió... ¿Y usted estaba escuchando eso? Claro, yo estaba ahí y yo estaba molestísima, como todo lo que me pasaba siempre. Todo me lo cortaban. Arqueología tampoco se podía, porque arqueología había que irse al interior de Venezuela, que era el sitio donde se hacían todas las excavaciones, y los estudios estaban tampoco en Caracas. También me fue prohibido. Yo digo, quizás en esa época yo ya tenía, digamos, 16, 17 años, yo he podido ser muy rebelde e irme de mi casa, pero eso no se acostumbraba. Y lo pensé, pero nunca tuve, digamos, la suficiente ánimo como para independizarme totalmente. Entonces, no quería pelearme con todo el mundo en mi familia, y bueno, me quedé. ¿Pero sus papás sí esperaban que usted fuera a la universidad? Sí, mis papás esperaban que yo fuera a la universidad, que fuera a la universidad y luego me casara. Esa era
El plan. el plan era que ve a la universidad, te casas, tienes tus hijos y ya está. Bueno, una vez que finalmente me convencen de que no estudié eso y hay un profesor que me impacta mucho en mi vida, que se llama el profesor Brady, que era un magnífico profesor de biología, que luego también me dio clases en la universidad. El profesor Brady era un profesor trinitario muy inteligente. Todo lo que explicaba era con una emotividad, como explicaba la fotosíntesis y explicaba otros fenómenos fisiológicos. Me hizo interesarme en la biología. Y él habló conmigo y me dijo, mira, ¿por qué no te vas a estudiar biología? En vez de esas otras carreras que evidentemente no puedes estudiar. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Sí, déjame estudiar biología. Y entonces estudié biología, primero en una universidad privada de nuevo, que era la Universidad Católica Andrés Bello, muy buena universidad, pero lo que había era educación en biología. Entonces había gran énfasis en formar profesoras de biología, no investigadoras. Finalmente, después de varios años, pude transferirme a la Universidad Central de Venezuela, que era una universidad de gobierno, era otra cosa, una universidad grandísima, donde habían 60.000 estudiantes, y para mí se me abrió un mundo nuevo. Y ahí se abrió con eso el mundo de la investigación. Pero eso, digamos, ya esos años que estuvo en la universidad privada vivió con su familia, y cuando Sí. se transfirió a la universidad pública también estuvo viviendo con su familia. También. Le tocaba viajar. Fue muy difícil, créanse, porque había muchas salidas de campo a las cuales yo no podía ir, porque no me dejaban. Entonces la salida era una época muy difícil para las mujeres. Y te digo, para las mujeres, había familias en donde eran un poco más abiertas que la mía, pero mi familia era muy cerrada. Y no, a las salidas de campo yo tenía que ir por el día, ida y vuelta. Y eso era muy difícil. Muy pocas veces pude quedarme a pasar la noche, y eso ya fue hacia el final de la carrera, donde... Ahí sí ya se reveló. Ahí ya sí me rebelé, porque no podía seguir siendo así. ¿Y cómo sintió entonces ese cambio de estar en una universidad privada a una pública? ¿Qué cosas cambiaron? Digamos, usted dice, pudo como verse en el mundo de la ciencia. ¿Qué empezó a ver? ¿Qué cosas empezó a explorar ahí que no había visto antes? Bueno, la parte de botánica, que la cursé en la Central, aunque ya la había visto en la Católica, otra cosa totalmente diferente. La botánica, en la Universidad Central había una profesora maravillosa, una profesora alemana llamada Ingrid Roth, otra profesora, Elga Lindorf. Esas profesoras tuvieron gran impacto en mi vida. Las materias de ecología, por ejemplo. La ecología estaba dando por personas que hacían investigación en ecología. Las botánicas hacían investigación en botánica. No había micología, había fitopatología, en gente que hacía investigación en fitopatología. Entonces no eran solo educadoras, sino gente que tenía un laboratorio. Y conocí, ese fue mi mayor impacto, conocer los laboratorios de investigación, y también cómo se daban las carreras, que se daban de una manera mucho más profunda. Eran expertos, por supuesto, en lo que daban, y el ánimo y la motivación que impartían era otra cosa. Entonces, eso a mí me hizo fascinarme por el mundo de la botánica. Nunca me interesaron tanto las plantas, pero en general la anatomía y todas esas prácticas básicas me fueron, digamos que, calando hondo. En un momento dado pensé irme por el área de zoología, pero luego que tomé las materias de zoología y era tanta disección de animales, no podía con eso, me daba muchísima tristeza. Me di cuenta que eso no era para mí. Entonces decidí, bueno, si no hay eso, el mundo de las plantas. Pero el mundo de las plantas tampoco me encanta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ahí vino la segunda etapa de mi vida. Ahí vino que, estando allí en la Central, y como yo había revalidado,
me quedaba ese primer año tenía mucho tiempo libre y el Jardín Botánico de Caracas es parte de la Universidad Central y se construyó en la misma época. Entonces decidí en esas horas muertas irme de voluntaria al Jardín Botánico de Caracas y empecé a trabajar entonces con plantas y realmente me di cuenta que las plantas no era lo que más me motivaba. Al punto estaba de salirme del Jardín Botánico de Caracas, porque tampoco era investigación, era el trabajo muy rutinario. Cuidar las plantas. De herbario, sobre todo de herbario, poner las muestras, pegar las muestras en las hojas, en las hojas de papel, introducirlas en la carpeta, todo ese trabajo metódico no me interesaba mucho, con plantas. Ya a punto de irme del Jardín Botánico, el director me dijo, pero no te vayas, ¿por qué no intentas? Aquí hay una persona que viene de trabajar con hongos, hay con un micólogo famosísimo que se llama Alexopoulos, ¿por qué no te vas a trabajar con él, que él está arreglando las muestras de hongos? Entonces ese día me fui, había una persona allí trabajando, Robert Jackson se llamaba, y él se ve que estaba entusiasmadísimo con los hongos. Entonces estaba en ese momento, estaba arreglando el herbario, pero me dijo, yo te voy a enseñar un hongo vivo y que lo veamos al microscopio. Entonces tomó un hongo allí del jardín botánico, fuimos a buscar, ahí mismo lo encontró, yo nunca había visto, porque el que no sabe, no ve. Yo nunca había visto un hongo hasta ese momento. Realmente, pues estaban totalmente desapercibidos para mí. En ese momento, él tomó un hongo, lo llevamos al microscopio, y cuando yo vi el primer basidio y las basidiosporas, ese milagro al de los hongos. Me enamoré de los hongos. Dije, esta área es para mí. Con la suerte que se fueron dando eventos sucesivos y con ese poca experiencia que tuve con Robert Jackson en el herbario, porque luego se regresó a los Estados Unidos, y él no quería realmente la carrera de micología, sino de médico, o sea que no terminó siendo micólogo, pero hicimos varios papers juntos, recolectamos hongos, con los botánicos salíamos en expediciones, y para mí se me abrió el mundo de la micología. Entonces decidieron que yo era la experta micóloga y me quedé como la micóloga, sin saber nada, del Jardín Botánico de Caracas. Pero como voluntaria siempre, por supuesto. Pero ahí seguía siendo estudiante, ¿verdad? De la universidad. Entonces alguien me dijo, mira, ¿tú quieres hacer tu tesis con hongos? Yo dije, bueno, ¿y eso? Que no hay nadie que trabaje con hongos. No, es que hay una posibilidad de trabajar en Amazonas con un grupo indígena con hongos. Entonces yo dije... Te esperaba ir a explorar. Ir a explorar al Amazonas. Sí. ¿Cómo fue el personaje? ¿Cómo se llama el personaje? El mini Tarzán. Con bomba. Con bomba, sí. Y allí se abrió el mundo para mí. Muy difícil de nuevo las ideas para el Amazonas. Sí. A trabajar allá, pero lo logré. ¿Y cómo fue convencer a la familia? Siempre tenía que invitar y pagarle, yo con mi dinero, que yo trabajaba en aquel entonces, a una amiga para que me acompañara. Por supuesto, todo el mundo quería ir conmigo. Entonces, digamos, las amigas que estudiaban biología conmigo y esas compañeras que las invitaba, venían y me acompañaban a mis expediciones. Tenía un compañero de tesis, Mario Guariglia, una persona fabulosa que lo quiero recordar porque murió muy joven, y él fue también parte de las personas que influyeron en mi vida el amor por los hongos. Y así seguí, pues. ¿Y cómo fue esa primera expedición? ¿Cómo fue todo cuando llegaron? ¿Qué hacían ahí cuando llegaron a las Amazonas? ¿Cómo era un día normal? Bueno, un día normal era, primero estábamos trabajando con conucos activos. Conucos son los habitantes allí
autóctonos de la zona. Ellos incendian una parte del bosque y allí quedan todas las cenizas, troncos de árbol esparcidos por todas partes, y en esas parcelas ellos establecen sus cultivos, yuca, ñame, ocumo y todo lo demás. Esas parcelas, una vez que los nutrientes se agotan, en todos esos troncos empiezan a crecer hongos. Y nosotros establecimos esos conucos activos, conucos abandonados, que se llama rastrojo de diferentes edades, y comparando la biodiversidad de cada uno de estos y del bosque adyacente. Entonces hicimos un trabajo, las tesis en Venezuela de licenciatura, se hace una tesis, esto es lo que estábamos haciendo, y son largas. Nosotros dedicamos 1 año y medio a la parte solamente de la colecta y por supuesto el trabajo de investigación y de nombrar a esos hongos y ver qué eran, entre Mario Guariglia y yo, y unos pocos libros que nos trajeron algunos investigadores que empezamos a conocer del Jardín Botánico de Nueva York. Nos traían libros dificilísimos de entender, nadie nos podía ayudar, pero ahí poco a poco fuimos entendiendo todas las características que se necesitaba ver, que era un cistidio, que era un asco con ascosporas, que era un operculado versus un inoperculado. O sea, conceptos muy difíciles cuando tú estás aprendiendo solo. Pero lo fuimos entendiendo y así fuimos haciendo lo que pudimos y publicamos una tesis. Un día normal allá era levantarse muy temprano. No estábamos acampando, nos quedábamos en un hotelito vecino y no tan vecino porque estábamos en Puerto Ayacucho y estábamos como a 2 horas de la población más cercana. Entonces íbamos hasta allá nos encontrábamos con los grupos de la zona, con los aborígenes de la zona, que ya tenían habían establecido contacto con la investigadora que estaba estudiando la parte vegetal, digamos, de los rastrojos y conucos. Y a través de ella, Nelly Sanabria, conseguimos no solamente trabajar allá bajo su paraguas, que consistía también en dinero. El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables nos pagó la tesis, nos pagó viáticos para poder ir, y los pasajes de avión, etcétera, etcétera. Y nos daban un vehículo. Ahora, los primeros días que llegábamos, nunca había vehículo para nosotros. Nos sentábamos en el Ministerio del Ambiente, allá en Puerto Ayacucho, bajo un sol inclemente, a esperar el vehículo. Pasaba un día, pasaban 2 días, pasaban 3 días y finalmente nos daban un vehículo. Porque sin vehículo y sin un vehículo de 4 tracción no podíamos hacer nada. Entonces, bueno, nos desplazamos hasta la zona, ese era el típico día, ya con vehículo, 5 de la mañana, desplazarse hasta la zona para tratar de colectar en las horas que no estaba el sol más inclemente. Y con uno o varios de los habitantes de la zona que nos recibíamos siempre, las mujeres salían y se reían de mí, por supuesto. No sabían si yo era mujer o era hombre, qué es lo que era yo, un híbrido, porque yo estaba en pantalones, qué es eso, y un cuchillo, una que yo tenía un cuchillo grandísimo, además tipo machete, y me encantaba, me sentía tal cual un explorador. Pero bueno, caminábamos entonces para llegar a los conucos, caminábamos sobre ríos, unos palitos delgadísimos que había que hacer equilibrio. Bueno, y así en medio de esa maravilla de selva encontrábamos los conucos. Yo lo recuerdo como los años que me pusieron realmente con un contacto con el Amazonas que no dejé de venerar durante toda mi vida en Venezuela. Y el contacto con las personas de la zona que, llenos de una sabiduría y unas vivencias, una sabiduría
que yo no he encontrado nunca en ningún otro tipo de gente, sino en ellos. Entonces eso me marcó mucho. Qué lindo. ¿Y qué pasa después entonces que ya termina eso, se gradúa? ¿Qué sigue después en su vida? ¿Qué pasaba en su mente cuando ya termina eso? Bueno, terminando la tesis, ya los últimos meses o el último año, tenía un novio, entonces un boyfriend. Y resulta que a los pocos meses me propone matrimonio y yo digo que sí. Entonces la tesis la termino ya casada, pero él trabajaba en Valencia, a 2-3 horas de Caracas. Entonces empieza lo que fue, digamos, mi peregrinaje a través de la vida, haciendo las tesis siempre en varios sitios. Viviendo en Valencia, venía 3 días a Caracas, regresaba 3 días a Caracas y allí trabajaba todo el fin de semana, desde el jueves, en la tesis. Uh-huh. Y así la fuimos terminando Mario Guarile y yo, hasta que la culminamos. Luego decidimos, viene una época un poco difícil en Venezuela y mi esposo estaba en el área de construcción y vienen momentos en donde todos los precios, todo se viene abajo, y decidimos entonces hacer posgrado. Entonces, en esas cosas, en el jardín botánico, yo había oído decir algo de la Universidad de Cornell y la micología. Yo ya estoy decidida que quiero hacer algo con hongos. Y había un programa en Venezuela maravilloso de becas que se llamaba la beca Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Ese programa de gobierno fue fabuloso. Muchísimas personas obtuvieron maestrías y doctorados con ese programa. Entonces, obtuvimos ambos una beca, él para estudiar ingeniería, profundizar en una maestría en ingeniería, y yo para estudiar una maestría en micología. Y ahora, ¿dónde? Aplicamos a muchas universidades y donde nos aceptaron a los dos, Universidad de Cornell. ¿A los dos? A los dos. ¿Y en qué área aplicó su esposo? En ingeniería, iba a hacer un construction management. Y yo micología, sin mucho saber primero qué grupo de hongos se trabajaba aquí. No tenía mucha idea, o sea, fue como me tocó. Entonces llegué a Cornell, me hacen unas entrevistas. Primero me hacen unas entrevistas y empiezo a conocer el departamento de fitopatología. Me doy cuenta que la parte de enfermedades no me interesa tanto, pero había un profesor que trabajaba con micorrizas. Y yo digo, ay, con él es que quiero trabajar, porque él trabaja con hongos grandes, era el doctor Sinclair, Wayne Sinclair. Él me dice, no, tú no quieres trabajar conmigo, porque yo trabajo sobre todo la parte de enfermedades de árboles, tú lo que quieres es trabajar con el profesor Korf. Pero en este momento él está en su isla, porque el profesor Korf tenía una islita, y tiene, en el Canadá, que había comprado muy económica, que tenía una casita de palo, y él se pasaba los veranos ahí. Era verano cuando yo tuve la entrevista y no pude conocer al profesor Korf. Cuando me avisan de que estoy admitida, etcétera, es en septiembre para comenzar en enero. Entonces, bueno, llegamos en enero a Ítaca, en un invierno, como eran los inviernos antes, heladísimo, y con la suerte que teníamos unas amistades acá, ya llegamos a un apartamento. Ese mismo día compramos todo lo que necesitábamos para el apartamento, compramos un carrito y ya estábamos instalados. Era 2 de enero el día que llegamos. El 4 o el 3 llego a la universidad y está el profesor Korf, a quien conozco por primera vez, y me dice, yo pensé que ya no llegabas porque no estabas aquí desde el primero. Digo, desde el primero. No, yo estaba todavía en Venezuela en el primero. No, yo pensé que tú ibas a llegar antes. Bueno, ok. Creo que era inclusive un poquito más tarde, creo que era como el 4 o 5 de enero. Pero es tardísimo, has llegado tardísimo. Bueno, que es el laboratorio. 3 días después. Y aquí trabajamos con discomicetes. ¿Qué
¿qué son los discomicetes? No, yo ni tenía mucha idea que eran los discomicetes. Había trabajado con ascomicetes y, por cierto, con algunos discomicetes, pero nunca los había como entendido mucho Que esas son divisiones de los hongos, son diferentes, esos son diferentes de los llamados cup fungi. Es un grupo de los ascomicotas, del filum de los ascomicotas, dentro, que tienen todos caracterizados por tener un asco, una estructura que es el asco cerrada con ascosporas dentro. Pero estos tienen forma de copa. El himenio, que es la parte fértil, se expone a la madurez y forman estas estructuras de más potasio. Eso es muy característico de ese grupo. Aunque ahora, por supuesto, todas esas morfologías ya no, todas las técnicas moleculares están interpretando de maneras nuevas y diferentes todos esos grupos. Ya la morfología no es algo que importa tanto. Total que, bueno, empecé mis estudios aquí en Cornell. Wow. ¿Y esa era una maestría o ya era un doctorado? La beca me la dieron para una maestría. Y yo no tenía más ínfulas ni más pretensiones que una maestría. Porque pensé, bueno, la maestría, y ya tenía una tarjetita anotada, después de la maestría tengo un hijo, y después a los 2 años tengo el segundo, y el tercero y el cuarto. Y voy a tener 4 hijos. Y mi vida después en Venezuela, nos regresamos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el hombre propone y Dios dispone, o el destino dispone, o como sea, se dispone la vida. Mi profesor me dijo una vez, ya trabajando en la maestría, en donde empecé a trabajar con un grupo de hongos discomicetes, me dijo, tú no te puedes quedar solo con la maestría, tú tienes que seguir a un doctorado. Le dije, ¿un doctorado? Yo nunca había pensado, sí, vas a seguir un doctorado. Digo, pero no tengo dinero, ya se me terminó el dinero de la maestría. No, Cornell te va a financiar. Entonces Cornell me financió para el doctorado. Pero mi esposo terminaba su maestría. Y un año más, digamos, lo estiramos de la beca de él, donde yo estaba estudiando el primer año de doctorado. Pero luego se acabó. Yo tuve mi primer hijo como lo había planificado, pero un poco antes de lo planificado, y hice todas las materias del doctorado allí. Y con la nené en brazos, el profesor Korf venía a mi casa a los 2 días de nacida, mi primera y única hija, y mi único hijo, o sea, no tuve más hijos sino esta. El profesor Korf venía porque estábamos revisando un manuscrito. Y él cargaba a la nené mientras yo hacía las correcciones en el manuscrito. Sí, mi vida, allí estuvo combinado mi amor por la familia y mi hija y por mi profesión. Eso lo marcó totalmente. Mi vida fue así. Yo siempre estuve entre la familia y mi profesión. Wow, qué interesante eso de que tan poquitos días de haber nacido la bebé y estar trabajando. Bueno, el profesor me dio una lección porque me quiso indicar claramente, aunque tú tengas un hijo, la micología no la dejas. Y yo no quería dejarla, pero ya en ese momento que uno tiene 2 días de haber tenido un bebé, uno se plantea y dice, bueno, y ahora terminar el doctorado en Venezuela y con una nené y llora toda la noche y no he dormido y tal. ¿De verdad puedo seguir el doctorado? Y él me estaba diciendo, sí, lo puedes seguir. Y a lo largo de mi carrera y de lo que fue terminar el doctorado, con temporadas en Venezuela, trabajando en la tesis, y temporadas en los Estados Unidos, terminando gran parte de la tesis también y todo lo que no podía hacer allá, el profesor Korf y su familia, su esposa Kumi, sus hijos, me recibieron en su casa, siempre. Me ayudaron con la niñita, que siempre se venía conmigo, y mi esposo que venía también algunas temporadas, y mi profesor, y la niñita, la bebé Alexandra, se iba para un daycare, mientras yo iba al laboratorio todo el día con Korf, con mi profesor Richard Korf. Y bueno, me ayudaban en todos los aspectos. Yo realmente pude terminar la tesis gracias al profesor Korf.
Y evidentemente la ayuda y la apertura que tuve de mi ex esposo, que me permitió pues seguir una vida de micóloga con todo lo que eso acarrió, y congresos, expediciones. Yo tuve mucho apoyo realmente pues de la familia y de mi profesor y de tantos otros colegas que luego me ampararon, colegas de mi profesor. Yo siempre seguí trabajando en el área de los hongos, en pasantías que venía con mi hija chiquita. Ella tuvo toda una experiencia en todos los laboratorios que se pueden imaginar de diferentes partes de los Estados Unidos y luego del mundo, en largos veranos, trabajando en diferentes, como te digo, en Harvard con el laboratorio Farlow del profesor Pfister, que había sido también alumno del profesor Korf. Empezamos a trabajar proyectos en conjunto con otros tropicales y los trabajamos allá en su laboratorio. Empezamos con la parte molecular, hicimos monografías de diferentes géneros tropicales, y digamos que había un complemento de las dos partes, en donde yo conseguía permisos de recolección, colectamos en Venezuela, y luego trabajamos los hongos entre mi laboratorio en la Universidad Simón Bolívar y los laboratorios de ellos acá, en donde yo me venía los veranos siempre. Wow. Entonces, bueno, así fue. Qué bonita vida tuvo Alexandra, que de un lado a otro. Tuvo una vida maravillosa realmente, con todas esas experiencias que pudo tener. Claro. Pero ella dice, y siempre dijo, hay algo que yo nunca voy a hacer en mi vida, que es algo horrible que hizo mi mamá, que se llama la tesis. Sí, no, definitivamente. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Usted termina el doctorado, ¿y qué pasa después de ese tiempo? Su niña ya tenía que 3, 4 años, ¿verdad? No, mi niña tenía, sí, probablemente alrededor de eso, un poquito más, porque el doctorado, me demoré un poquito más en el doctorado, con esa ida y venida. Claro. Y además ya empecé a trabajar en la Universidad Simón Bolívar. Estuve trabajando en el Jardín Botánico de Caracas, donde comencé como 2 años, y luego me llamaron de la Universidad Simón Bolívar a ver si quería trabajar allá. Y comencé a trabajar allá dictando cursos de botánica. ¿Todavía siendo estudiante de doctorado o ya terminando el doctorado? Todavía siendo estudiante de doctorado. Entonces yo entré como profesor asistente con la promesa de subir a profesor agregado, que era el siguiente escalón una vez que tuviera el doctorado. Entonces, bueno, la universidad no me financió nada porque me lo estaba financiando Cornell. Entonces entré con esa promesa, terminé el doctorado, y luego del doctorado ya estaba pues como profesora fija en la Universidad Simón Bolívar. Yo ya estaba dictando clases. En ese momento mi laboratorio, ya tenía un laboratorio en donde termina siendo gran parte de la investigación, y ya tenía algunos estudiantes que se acercaban al laboratorio y querían trabajar con hongos, que les interesaba muchísimo. Bueno, y así luego seguí en la Simón Bolívar, fui llevando todos los rangos del escalafón, siempre con mucha ayuda y muchas interacciones entre profesionales de fuera, europeos, estadounidenses, etcétera, inclusive asiáticos, en la parte de hongos. Tuve siempre colaboración con tantos colegas. Y en ese momento que usted era profesora, ¿cómo era ser? O sea, usted me contaba al inicio que sus papás todavía eran un poquito como que no les parecía que una mujer desarrollara ciertas carreras, ¿no? Siendo profesora en esta universidad, ¿usted se sintió en alguna manera como que el ser mujer la gente lo veía de menos, o ya se sentía como que sí la veían como una colega? Una vez que me casé, ya mi familia más nunca intervino. Y realmente hay que decir que en Venezuela las mujeres eran altamente consideradas, las mujeres profesionales. Okay. Yo entré a la Universidad Simón Bolívar
tuve vínculos con la Universidad Central, donde estuve también dando clases, con quienes habían sido mis profesoras, y siempre la mujer era altamente considerada como profesional, y más con un doctorado. Entonces yo nunca tuve, muy rara vez, tuve experiencias en donde los hombres, y si las tuve, no las tomé en cuenta. Experiencias donde los hombres, mis colegas hombres, me veían de menos, y había comentarios de vez en cuando, y comentarios de por qué una mujer va de campo, y comentarios de ese tipo, pero yo me di mi lugar, yo me di mi puesto, siendo muy seria, dando el ejemplo de trabajo, y bueno, la gente te termina respetando. Y había otras colegas mujeres maravillosas, de la misma altura o más que yo, y también daban el ejemplo. O sea que yo entré a un departamento. En otros departamentos la cosa creo que era un poquito diferente. Había departamentos un poco más machistas dentro del área de biología, y sí me encontraba con comentarios a veces un poco machistas acerca de qué hacía una mujer en la universidad, y sobre todo yendo de campo. Había comentarios a veces bien difíciles de tolerar. Pero yo normalmente me callaba, yo no decía nada con esos comentarios. Dar la pelea no valía la pena. Si te callabas la boca y te dabas tu puesto y obtenías los premios que debías obtener, ibas subiendo en el escalafón universitario y hacías las cosas bien, pues inclusive así había comentarios. Pero yo no los tenía en cuenta porque ya yo iba teniendo reconocimiento en otras partes del mundo, y me daba cuenta que eso no importaba. Wow, qué bonito y qué bueno que pues al final de cuentas usted no fue como... Yo creo también que quizás, como usted dice, si existieron esos comentarios, usted incluso ya se le olvidaron porque no marcaron su vida. Y creo que me parece muy interesante el hecho de que nada ni de lo que su familia pensaba, ni de lo que las personas a su alrededor pensaban, impidió que usted cumpliera ese sueño de explorar, de hacer lo que usted quisiera, de investigar, porque al final de cuentas era como, esto es lo que yo quiero, y usted sabía quién era usted, pues, como investigador y como persona. Entonces eso es algo que me impacta mucho. Y entonces, ¿cuántos años está en esa universidad? En la Simón Bolívar estuve durante 20 años. Wow. Luego las condiciones se pusieron 20 años y un poquito más, como 23 años. Hice una carrera completa ya, llegué al escalafón máximo de profesora, y luego las condiciones, como te comenté al principio, se fueron volviendo terribles, y me ofrecieron un proyecto de 6 meses en la Universidad de Harvard, el profesor Pfister, para que trabajáramos en un proyecto. Después de esos 20 años. Yo había estado allí en pasantías largas. Había tenido, porque eso era una beca de la Fundación Rockefeller a la que tenías que aplicar. Yo ya había aplicado hasta la segunda vez que aplicaba y me la ganaba. Había estado en una estancia anterior, y había estado de estancias en España, donde también había aplicado a becas, y había tenido un año sabático que lo había pasado en Cornell, y tuve mi segundo año sabático de la Universidad Simón Bolívar, donde estuve en España, también en Madrid, en la Universidad Complutense, trabajando en un proyecto de investigación. Había tenido experiencias viviendo fuera con la familia, y digamos que yo ya tenía, con todas estas pasantías, los veranos, etcétera, tenía mucha experiencia de trabajar en otros laboratorios. Entonces se plantea la segunda estadía allí con la beca de Rockefeller, y bueno, la obtuve y me fui a trabajar con el profesor Pfister con una visa J1, que era una visa de investigación para regresar a tu país. Pero ya en ese momento me estoy jubilando de la universidad. Entonces, estando allí, un buen día, voy a la oficina de estudios internacionales
porque en mi vida todo ha sido eventos que se han dado así como que los descubro. Yo no tenía planteado, quería quedarme y el profesor Pfister quería que me quedara. El proyecto era por 6 meses y ya se estaba terminando el tiempo y el dinero. Entonces leo en la Oficina de Estudios Internacionales un panfleto sobre la visa J1 y, oh sorpresa, descubro que la visa J1 se puede ir extendiendo hasta 2 años. Entonces se lo comento al profesor Pfister, averiguo un poquito más en la Oficina de Relaciones Internacionales, me dicen sí, tienes que tener el aval del profesor y el departamento donde vas a trabajar y todo esto. Y el profesor Pfister me dice, ¿cómo no? Te puedes quedar, te vamos a dar, vas a tener que trabajar en algunos proyectos que ya no son el que viniste a hacer, pero aparte de trabajar con ese vas a tener que trabajar con otros y lo podemos ir extendiendo. Entonces, bueno, me fui quedando haciendo otros proyectos y estuve 2 años allá. Comencé a trabajar también dando clases en otros departamentos en biología celular. Me dieron unas clases de laboratorio y estuve como allí en los laboratorios ayudando. Una clase grandísima, tenía 700, 800 estudiantes y había aproximadamente 25 laboratorios que se daban en 4 días, en 2 días, y había N cantidad de secciones, ocupaban todos los laboratorios de un determinado edificio. Y yo era la encargada de ver y de asegurar que todos los preparadores de la materia estuvieran al día, estuvieran al tanto, estuvieran dando bien la parte que les tocaba dar. Yo era como la supervisora de todo esto. Y caramba, nunca me olvidaré de cuántas escaleras tenía que subir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, cambiándome la bata, porque la bata del laboratorio no podía salir fuera del laboratorio, me quitaba la bata, subía la escalera, aseguraba que todo, ponía otra bata, que los del laboratorio estuvieran totalmente bien y volvía a bajar. Pero le agradezco al profesor Pfister y a la posibilidad de dar esas materias en Cornell, en Harvard, en donde pude ver además cómo se daba una materia de ese tamaño y contribuir. Sí, todo eso me ayudó. Luego de esos 2 años en donde alargué la beca, ya apliqué a una beca O. La beca O es una beca de Outstanding, en donde estando en Harvard hice la aplicación por primera vez y era una beca que había que renovar anualmente. O la primera vez me la dieron por 2 años. Entonces, la beca O era muy difícil la visa O. La visa, ¿verdad? La visa ¿Es una O. residencia o no? Es una residencia corta, pero donde ya puedes seguir el camino. Ya la J1 te pone muchas trabas. Puedes aplicar a la O, pero no puedes saltar a más nada. No puedes saltar la B, por ejemplo, porque la J te lo restringe. Es toda una problemática que hay con las visas. Bueno, la visa J1 tiene un requerimiento, generalmente dependiendo de las áreas de interés de nuestro país, tiene un requerimiento de regresar 2 años, si no hay que hacer un waiver. La visa, y luego la que ella menciona es una visa O, es como para aplicar a una residencia, pero creo que es esta, pero tienen que ser personas que sean excelentes en el campo en el que están, o sea, tienen que ser explícitas, muy necesarias, digamos tipo Messi aplicaría esa para venir aquí, porque luego existen otros 2 tipos de visa por excelencia, que está la EB1 y la EB2, que ya es para aplicar a residencia, pero la O1 es como la que aplican los altos mandos, como diríamos nosotros. ¿Entonces usted aplicó a esa? Sí, apliqué a esa y se la dieron. Me la dieron. Wow. Cartas de todos los colegas de todas partes del mundo, fue una colaboración entre todos y yo logré la visa O. Estuve en la visa O allí en Harvard y luego me fui a la Universidad de Illinois. Una vez que se terminó realmente las posibilidades en Harvard, me dieron un trabajo en la Universidad de Illinois
trabajando en una base de datos, en un proyecto de base de datos de todos los hongos de todas las colecciones de hongos de los Estados Unidos. Entonces, bueno, comencé a trabajar allí, 2 años estuve trabajando en esa base de datos, también con un proyecto de investigación donde me invitó la persona Andrew Miller, que dirige el Mycoportal. Me invitó a participar en un proyecto en las Smoky Mountains, trabajando con hongos que salen después del fuego. Había habido un incendio allí en los Smoky Mountains y comencé a trabajar en eso con un grupo grande de la Universidad de Tennessee. Eso fue una experiencia también maravillosa. La mayor parte, muchos de los hongos que salen, y todavía estoy trabajando con algunos de esos grupos, son hongos pioneros y que solamente salen después del incendio y agarran la tierra, ayudan a hacer con sus poderosas hifas, agarran la tierra y la sostienen para que no se vayan todos los nutrientes. Y estos son del grupo de los discomicetes. Entonces necesitaban a alguien que supiera los discomicetes, y bueno, yo entré allí, y entonces no fue solamente el trabajo con la base de datos, sino también ya un trabajo de investigación. La investigación nunca la he dejado, toda la vida trabajé en investigación. Y luego, estando en Illinois, a los 3 años de estar en Illinois, se abrió la posibilidad de regresar a mi alma mater, a Cornell, a este trabajo como curadora del herbario, con un porcentaje también en investigación. Regresé a donde yo comencé mis estudios, al mismo herbario. Bueno, ya había cambiado el herbario de ubicación, pero a trabajar con las mismas muestras, con los mismos gabinetes, con mi profesor Korf y tantos otros. El profesor Korf murió justo antes de yo venir. Estando en Illinois, yo vine al funeral del profesor Korf y me alojé con su familia, digamos, y siempre he sido como un miembro de la familia Korf. Realmente han sido para mí, pues, maravillosos, y estoy todavía ligada a ellos y los veo con frecuencia, y bueno, aquí estoy. Qué lindo. Sí. ¿Y en qué momento de su vida, digamos, su hija ya se separa de los viajes, de todo lo que ha hecho? ¿En qué momento ella dice, bueno, ya hace su vida ella, digamos? Bueno, realmente una vez que ella tiene aproximadamente quizás 16 años, no, en esa etapa fuimos a España las dos juntas. Fue la pasantía, el año sabático de Madrid, donde ella viene conmigo muchas temporadas, pero ella ya había comenzado, y perdón, esto fue todavía más tarde, ella ya tenía 18, había terminado el high school, el bachillerato, y empieza a estudiar diseño gráfico. Y decide entonces quedarse en Venezuela. Entonces se queda, nos fuimos a vivir con mi papá y mi mamá, que tenían una casa grande, totalmente ya por supuesto independientes, y mi hija allí decide quedarse entonces en Venezuela, cuando yo sigo pues toda esta trayectoria. Ya ella se independiza, y entonces se dedica por completo a la parte de diseño, y su interés en el diseño. Y yo, digamos que ahora era al revés, ahora yo iba a Venezuela, todas las pasantías, todos los momentos que podía, y bueno, y hago mi vida en otras partes. Pero ella, durante muchas estadías, ella se casa temprano, y ella se independiza también de mí totalmente. Se viene 2 años a los Estados Unidos, hace también una pasantía, y bueno, y así. ¿Dónde está ella ahora? Ella vive en Florida, vive cerca de Miami, y allí trabaja pues como diseñadora en proyectos de diseño. Interesante. Entonces, bueno, ya se da esa separación, usted regresa a Cornell, dice, como ya después de tantos años haber sido profesora en la universidad en Venezuela, en Simón Bolívar, ¿verdad? Sí. En Venezuela, regresa, hace pasantías. ¿Cómo fue regresar a Cornell después de tantos años?
¿cuáles eran sus expectativas y se cumplieron cuando usted vino aquí? ¿Qué esperaba encontrar? Bueno, yo nunca había trabajado como curadora del herbario del Jardín Botánico de Caracas durante una época y conocía bien el trabajo de curaduría. Aquí cuando llegué, bueno, como te digo, era regresar al laboratorio del profesor Korff, es el que luego pasó a ser de la profesora Kathy Hodge, que es quien sustituye al profesor Korff y quien da ese maravilloso curso de micología. 400 estudiantes de micología. Sí. Entonces el laboratorio había cambiado un poco, y por supuesto porque se transformó en un laboratorio moderno, pero en esencia estaba ahí, estaban los mismos libros, estaban los mismos reprints, estaba más o menos la misma configuración. Entonces, claro, yo regreso ahí y comienzo a trabajar 1 o 2 días a la semana allí, en el laboratorio de ella, la parte de investigación, pero me doy cuenta que debe ser, efectivamente, estar en el herbario, que queda separado, a 5 o 10 minutos de Cornell, del campus principal, necesita mi atención. Y me empiezo a dar cuenta de lo que es el trabajo en un gran herbario, un herbario de 400.000 muestras, un herbario que tiene un volumen de trabajo grandísimo, colecciones enteras que llegan y que hay que procesar, combinar el trabajo intenso de curaduría. Empiezo a tener estudiantes que vienen a ayudarme, me empiezo a pasar por todas partes de la universidad y entusiasmarlos a que vengan a trabajar aquí al herbario. No es fácil porque el herbario no está en campus. Bueno, así se van solventando las cosas poco a poco y tengo algunos voluntarios también que se comienzan a entusiasmar y empiezo a captar gente para el herbario. El trabajo empieza a presentarse de maneras. Yo conocía las colecciones, pero había colecciones que yo no había visto nunca. Yo no conocía los Passepartout, por ejemplo, montones de cosas que yo no conocía. Y la metodología de un herbario particular exige todo un aprendizaje. Entonces, digamos, el curador anterior se había ido y prácticamente no coincidimos nunca. Entonces yo me encontré realmente con todo un reto de comenzar a trabajar, por supuesto, la profesora Kathy Hodge, que es la directora del herbario, fue de gran ayuda. Pero la parte del día a día me tocaba a mí. Pero lo fui poco a poco entendiendo, aprendiendo. Tuve la ayuda también de quien había sido un curador en algún momento de aquí, Robert Dirick, que es nuestro curador honorario en Líquenes, y él también fue de gran ayuda en cuanto a las colecciones y la metodología. Bueno, ¿y qué me encontré? Sí tuve que entender que no iba a tener el mismo tiempo para investigación, que es mi pasión, y para los trabajos de campo. Sí iba a haber, digamos, una restricción grande en eso, pero yo ya sabía cuando dejé Venezuela y cuando tuve que dejar Venezuela, no solo por la parte de investigación, todo se unió. Llegó un momento en que era imposible ir al campo. Yo siempre seguí trabajando en Amazonas y en la parte sur de Venezuela, también en la parte norte. O sea, tenía diferentes bosques que siempre monitoreé y trabajé en la parte de diversidad y también la parte de descomposición de madera. Tuve un proyecto en descomposición de madera en 3 bosques distintos, en distintas áreas en Venezuela, pero nunca dejé el sur. El sur para mí de Venezuela, donde está el Amazonas y donde está la Gran Sabana, tuvo siempre un atractivo grandísimo para mí. Una vez que empecé, los últimos años que estuve en el sur, se volvió casi un imposible trabajar. A pesar de tener permiso de colección, como siempre estuve en Venezuela, ya la parte de campo se volvió peligrosa.
y había encuentros muy largos de contar, pero había encuentros un poco peligrosos en donde no solo yo, sino a veces gente que me acompañaba, yo a veces grupos internacionales de colegas y estudiantes a trabajar conmigo, se volvió muy peligroso. Entonces normalmente de fuera venía el dinero para financiar las expediciones, porque son expediciones muy costosas, que ya no se conseguía el dinero en Venezuela. Entonces de esa manera yo podía seguir con la parte de investigación y contar y ayudar en la investigación de otros colegas. Pero o sea, digamos, eso se acabó. Entonces cuando ya me vine a los Estados Unidos, ya yo estaba siempre en la parte de investigación, pero restringida, ya no era la parte de colecta. En esos sitios maravillosos se cortó. Yo ya no seguí trabajando en expediciones en Venezuela, y mis expediciones fueron acá, digamos, en los Estados Unidos, donde es totalmente los bosques distintos, bosques de zona templada, hongos distintos, increíblemente interesantes, pero digamos totalmente ya no trabajando con gente de la zona, sino ya pues trabajando independientemente. Sí cambió. Y acá con el trabajo de curaduría, mi porcentaje de investigación se vio evidentemente más disminuido, pero sigo investigando y trabajo por mi cuenta los días de semana, de fines de semana. Después del trabajo me quedo en la parte de investigación, voy al laboratorio de la profesora Kathy Hodge, que siempre lo tengo abierto para mí. Ella ha sido muy generosa y trabajamos en conjunto, yo por mi cuenta, siempre con los discomisetes. Wow. Se ve que hay una gran pasión de su parte también en seguir haciendo investigación, y eso es algo que no se quita, no importa dónde vaya, pues siempre va a estar ahí. Sí. ¿Cuáles son, digamos, quizá ya para terminar, cuáles son esas lecciones que usted ha aprendido durante su vida? Digamos, esas cosas que la han marcado y que le han enseñado. Primero que todo, seguir sueños y seguir instintos. Yo siempre seguí mi sueño de trabajar con la naturaleza y mis instintos de que ahí estaba yo, de que eso era lo que yo debía hacer, y fui a codazos y a puñetazos, me fui abriendo el camino, muy difícil en esa época, y fui saltando todos los obstáculos que se me fueron presentando. Eso es, hay que seguir con las motivaciones, hay que no perder nunca la motivación de hacer lo que tú crees y sabes que debes de hacer. Y contar con la ayuda de los demás, contar con esas cosas que se te van presentando en la vida, como cuando descubrí que me podía quedar en los Estados Unidos con la J1 y luego aplicar a la O y luego a la residencia. O sea, son pasos que tú vas de alguna manera sembrando ese camino, y el camino lo tienes que ver, se te va dando también. El tesón, el trabajo duro, nunca dejar el trabajo, nunca dejar la disciplina, nunca, por más obstáculos que tengas, dejar eso, la disciplina y el tesón. No olvidarse de cuál es tu motivación nunca, a pesar de los obstáculos. Qué lindo eso. Y también esa es una pregunta que siempre hago, y es: ¿cuál es el legado que a usted le gustaría dejar? Me gustaría dejar el legado que ha sido, digamos, lo que he tratado de hacer toda la vida, de el interés y el descubrimiento de lo que son los hongos. Es un reino fascinante, es un reino con el que estamos totalmente ligados, que nos une a todos, y un reino muy poco estudiado. Pensamos que hay aproximadamente 5 millones, hay estimados de hasta 12 millones de especies de hongo, 5 millones de especies de hongo, 2 millones de especies de hongo, muchos estimados. Si hay alrededor realmente de 3 millones de hongos, conocemos 150.000 especies.
O sea, conocemos menos del 5% de lo que hay que conocer. Entonces, hay otro legado importante que quiero dejar, no solo el amor por los hongos, sino el amor por los estudios de biodiversidad. Si no se conoce el organismo en la naturaleza, no conocemos sus historias de vida, nos metemos solamente a trabajar un hongo en un laboratorio, perdemos toda esa información que se traduce en caracteres de mucho tipo y en su genoma y en caracteres morfológicos, etc. No lo conocemos, perdemos una parte importantísima de lo que es ese organismo. Entonces, no dejar los estudios de biodiversidad, acercarse al campo, seguir conociendo. Esos estudios se pueden trabajar, luego escoger organismos particulares y trabajar en toda la parte genética, toda la parte molecular, etcétera, pero no dejar nunca los trabajos de biodiversidad en hongos. Como les digo, el campo está totalmente inexplorado. Qué lindo. Sí, definitivamente es un estudio bien interesante. La verdad es que yo trabajé con hongos que causan enfermedades en plantas en la Universidad de Luisiana y llevé una clase también de micología y me acuerdo que miraba todos esos videos, todo lo que usted dice, de los hongos que salen después de las cenizas. Nos tocó colectar hongos y es algo muy interesante. O sea, yo colecté unos hongos que medían que 30, 40 centímetros, wow, a unos chiquitos y hongos infectados otros hongos. Creo que es algo muy interesante y pues ojalá que haya más personas también que tengan esa pasión, ¿no? por hacerlo, por seguirlo. Y lo que dice Teresita, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el herbario, como les digo brevemente, me enseñó algunas cosas. La verdad es que la cantidad de historia que hay aquí en este lugar, la cantidad de cosas que se pueden ver aquí, y también pues se ve reflejado el amor que Teresita tiene de todo lo que hace, tratando de que todo se vea bien, la manera en que explica las cosas. Yo creo que es algo muy bonito escuchar a personas que están apasionadas por lo que hacen, que les gusta, que disfrutan cada día. Pues Teresita decía que el herbario no está cerca del campus hasta que 5 o 7 minutos. Sí, aproximadamente. Y está como en un lugar que bastante solitario. Teresita pasa mucho tiempo sola, me decía eso. Pero creo que es eso, se disfruta, ¿no? El hecho de que usted está aquí, que pasa haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona, y al final de cuentas eso es lo que... Totalmente. Y ver esta maravilla de herbario con 400.000 muestras de hongos, donde muchas son la especie única, son la muestra atada al nombre para siempre, las muestras tipo, como hablamos antes, Kelsey, están aquí. O sea, una muestra que colectas en la naturaleza debe de dejar un voucher de esa muestra en un depositorio como es un herbario, tus publicaciones, lo que fuera. Yo también alego a las personas a que depositen sus muestras en un herbario para que otros colegas luego puedan venir y probar si realmente esa muestra era eso o no era eso. Hay que dejar muestras voucher y en los hermarios hacemos eso. Así es. ¿Qué le puede decir usted a esas personas que nos están escuchando que quizás en algún momento, y específicamente en la biología, yo veo como la biología, por ejemplo, en mi país no está valorada como debería, creo yo, porque pues la gente dice estudia biología, vas a aguantar hambre? ¿Qué le puede decir usted a esas personas que quizás han escuchado sus comentarios o que quizás en algún momento han empezado a dejar la carrera por lo mismo? Mira, como yo le digo a mucha gente, la biología da para todo. Hay gente que estudia biología, no tienes por qué dedicarte a la investigación. Yo me dediqué a ese campo. Este campo de investigación y de docencia y académico no es para hacerse millonario. Es un campo para seguir un sueño. No es un campo para hacer dinero. Hay muchas ramas de la biología en donde se pueden transformar, digamos. Mucha gente se ha dedicado a hacer, digamos, un buen pasar mezclándolo con invenciones que son luego utilizadas en agricultura o inclusive la misma parte de biodiversidad. Hay grupos que se encargan de hacer biodiversidad en
en lugares, en bosques que van a ser derruidos por una autopista o por lo que fuera, y pagan, las compañías pagan, porque esto es un requisito gubernamental en muchas partes del mundo, y pagan dinero importante por ese estudio de biodiversidad. Por ejemplo, en Japón se han descubierto un hongo en Japón que es único del grupo que yo trabajo, Corioactis, fue descubierto en un sitio en Japón y se mantuvo el bosque y no se hizo el desarrollo urbano que se pensaba hacer porque este hongo vivía ahí, es único en el mundo. Entonces, digamos, hay países donde esto sí se toma en cuenta, desgraciadamente en los nuestros generalmente no es así, pero en muchos otros países sí, pues estas leyes existen a nivel gubernamental, inclusive en Chile. Yo les diría a la gente que biología no es una carrera, es una carrera para seguir sueños, que sí puede servir para hacer un buen pasar. Normalmente es para y no quiero decir con esto porque entonces se piensa que la biología es para morirse de hambre. No, hay gente que ha hecho muy, como les decía, muy buenas caminos adyacentes a la biología y es muy pasar ahora. Ya dedicarse a un doctorado o una maestría ya sí es seguir un sueño, ya es la parte académica en donde vas a tener dinero, pero suficiente para ti, para una familia, pero no para convertirte en millonario, pero sigue un sueño. Sí, y es eso, creo que el seguir los sueños, al final de cuentas, creo que solo hay una cierta cantidad de dinero en la que uno llega a ser feliz, pero al final seguir lo que a uno le apasiona, lo que te gusta hacer día con día, llegar al lugar donde trabajas y sentir que lo que estás haciendo es significativo, sentir que lo que estás haciendo vale la pena y que tú le des ese valor es lo importante. Entonces, muchísimas gracias, Teresita, gracias por este tiempo. He estado como muy tranquila escuchándola. Ha sido un tiempo en el que he estado como toda esta hora que hemos estado platicando, conocer su historia, conocer de dónde viene, escuchar de su pasión por hacer las cosas. Creo que me ha inspirado muchísimo. Muchas gracias por el tiempo, por recibirme aquí en el herbario y ojalá en algún punto pues podamos también mostrarle a la gente que hay dentro de estas puertas que están viendo aquí atrás para que puedan conocer un poquito más. Es muy interesante y vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer, pero por mientras muchas gracias por el tiempo, como les digo, gracias por la oportunidad y de verdad espero que a ustedes les guste esta entrevista. La hago con mucho cariño, como siempre se los digo. Y pues si ustedes llegaron al final o hasta aquí, pongan ahí una banderita de Venezuela porque de ahí es nuestra invitada y también pongan ahí un honguito, uno de esos emojis de honguitos, pues porque es el tema del que estamos hablando en los comentarios. No sé si quiere decir unas últimas palabras, Teresita, para cerrar. Sí, sobre todo quiero decir eso, para mí los hongos en mi vida me han dado la felicidad y eso no lo paga ninguna cantidad de dinero. Por otro lado, que sí quiero darte las gracias y felicitarte por esta labor increíble que estás haciendo, porque no es por la entrevista que has hecho ahorita conmigo, es las entrevistas que estás haciendo en español a gente como los del habla latina o no, pero para que puedan ver que como mujer latina se puede hacer lo que quieran y que en sí tú eres una portadora de estos mensajes y te felicito porque dedicas un tiempo y una pasión también a que nuestras voces sean oídas, así que te admiro enormemente, sé que vas a llegar muy alto en tu carrera y que tienes también ese componente social de interés hacia divulgar, hacia los demás, hacia la mujer latina y el hombre latino, que pocas personas tienen. Lo estás logrando con tu tiempo y con tu esfuerzo y bueno, con mucho trabajo. Así es, igual. Te felicito realmente. Muchas gracias. Como les digo, yo quedo inspirada primero a escuchar esas historias y cada vez que terminamos o cierro una entrevista,
para mí es como, wow, qué historia la que acabo de escuchar, es como quiero seguir haciendo esto porque en realidad vale la pena y que ustedes puedan escuchar esas historias de gente extraordinaria, no solamente en el área de la ciencia, sino personas tan lindas, tan cálidas, que te reciben con amor, que están dispuestos a compartir su historia, escuchar esos retos, creo que para mí vale demasiado la pena. Entonces agradezco muchísimo el tiempo y gracias a ustedes por llegar hasta aquí, gracias por el tiempo que también dedican a verlo y que sé que también disfrutan como yo escuchar esto, así que nos vemos en una próxima entrevista y estén pendientes al próximo video. Nos vemos. Se acabó. Se acabó. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? Muy bien, porque tú eres una maravilla. Porque tú eres una maravilla, lo haces tan natural, me sentí muy tranquila, yo normalmente me pongo muy nerviosa, me sentí muy tranquila por ti, porque tú lo haces, tú eres una maravillosa entrevistadora, te lo digo. Gracias, y debes de gracias. seguir, esto es una cosa que estás haciendo, Sí. como te digo, no por mí, yo escuché otras entrevistas, y en todas tienes esa fluidez, esa calma, sabes lo que vas a preguntar, pero la calma es muy importante, Sí. porque das todo un ambiente de pausa y que fluye. Sí, no, la verdad que lo he aprendido, creo yo, como a escuchar y sabe que para mí esto no es difícil, sino es sentarme a escuchar las historias y yo les digo que para mí esto, solo por ejemplo, tener las cámaras, eso es una excusa para yo poder escuchar las historias de las personas porque a mí me encanta y